A las 2 de la madrugada, un hombre irrumpió en la habitación de la pequeña Park Chang-hee de manera silenciosa y con las peores intenciones. Cuando la menor se dio cuenta, era ya demasiado tarde. Su agresor ya la había amordazado y atado pies y manos a la cama. Durante horas, el criminal abusó de ella con distintos objetos afilados, solo para terminar cortándole la respiración con sus propias manos. La lamentable y perturbadora escena de ver a tu propio hijo ultrajado por un enfermo no es algo que se pueda olvidar fácil. Pero así le pasó a los padres de la familia al entrar a su cuarto. Tiempo después fue detenido Yoon Song-yeol, un hombre inocente acusado por el crimen. En el video de hoy te voy a contar sobre el monstruo de Hwasong y el terror que ocasionó en la pequeña comarca de Corea del Sur. Este caso es indignante por varias razones, pero sin duda la principal es que tuvieron que pasar 3 décadas para que Lee Jun-jae, el Zodiac o el Zodiaco asiático, admitiese todos sus crímenes, lo que significó no solo que las autoridades llegaban tarde, sino que debido al tiempo transcurrido ya no podía ser condenado. Nacido el 31 de enero del año del 63 en Hwasong, esto en Corea del Sur, Lee, como ya podrás imaginarte, tuvo una infancia complicada. Desde pequeño su visión del mundo estuvo imbuida por la muerte a razón del fallecimiento de su hermana menor a causa de ahogamiento. Esto lo marcó psicológicamente y jamás logró superar de todo su partida. Además de este duro golpe, su hermano mayor solía de él cuando su madre no se encontraba en casa, lo que definitivamente generó en el pequeño un sentimiento confuso sobre su sexualidad y lo que muy probablemente originó la violenta naturaleza de sus acciones en una edad adulta. Al graduarse de la escuela secundaria, esto en el año del 83, tomó la decisión de enlistarse en el ejército de la República de Corea, siendo un soldado encargado de ser piloto de tanques. Su estadía en la Armada no fue nada ejemplar, por lo que solo 3 años después salió de su labor militar y entró a la vida civil, laborando para empresas de construcción y repuestos eléctricos. Y fue en el año del 86 cuando este veinteañero iniciaría su carrera criminal, y la verdad es que empezó de la peor manera, con haberle quitado vida a una persona. Su primera víctima fue una mujer de 71 años que regresaba a casa después de visitar a su hija. Ese 15 de septiembre del año del 86 se daría inicio a lo que la prensa en su tiempo llamó como los asesinatos de Hwasong. El responsable, Lee Jun-jae. Este hombre sin escrúpulos aterrorizó durante casi 7 años a la población femenina de esa localidad surcoreana, haciendo que muchas mujeres pensaran 2 veces antes de salir a la calle por miedo de ser la siguiente víctima de este hombre desconocido en aquel momento. Así, una de las primeras mujeres cuyo cuerpo sin vida provocó terror a los lectores del periódico fue la de Lee Hwan-ing. Ella jamás imaginó que aquella mañana del 26 de noviembre del año del 86 perdería violentamente la vida a manos de un joven compatriota. Lo que sucedió fue que se acercó a la mujer y muy cobardemente la estranguló por atrás para después simplemente dejar el cuerpo al lado de la carretera. Pero solamente un mes pasaría antes de que los noticieros abordaran la terrible nota de una mujer con un destino bastante parecido. Park Yoon-sok, de 25 años, no solo había perdido la vida, también fue abusada por su agresor. Con esto se desató una vigilancia policial en algunos sectores de la ciudad, y así como también un toque de queda con el propósito de evitar más víctimas. Lo que nadie sabía era que los ataques
apenas estaban por iniciar o apenas estaban comenzando y que incrementarían exponencialmente. Con cada asalto, el nombrado monstruo de Guasón aumentaba su sadismo y brutalidad hasta el punto de incluir en sus afamados crímenes instrumentos cuyo único propósito era multiplicar el dolor que causaba su presa. Utilizaba cualquier artículo o equipo de prenda como medias, bragas o bufandas para llevar a cabo sus fines, entre muchas otras cosas. En la mayoría de los casos, las amordazaba, las maniataba y les cortaba la respiración sin remordimiento alguno, pero lo que le dio la fama de ser un matón enfermo fue que disponía de objetos afilados, los cuales introducía en las partes nobles de sus víctimas durante los abusos. La mutilación en este punto ya se convirtió en una especie, digamos, de ritual necesario en cada uno de sus crímenes. La policía estaba totalmente perdida a la hora de intentar encontrar un culpable. Las investigaciones no llevaban a ningún lado y nadie podía dar con una descripción de algún posible involucrado. Por otro lado, el modus operandi de Lee fue el mismo durante todas sus agresiones, razón por la que nunca pudo ser atrapado. Generalmente vestía ropas oscuras, prendas con capucha e incluso pasamontañas, y llevaba a cabo cada ataque en lugares apartados y preferiblemente muy temprano o ya muy tarde para evitar cualquier testigo. Y además de todo esto, acechaba a cada una de las mujeres antes de agredirlas para asegurarse de que estaban completamente solas. Así, en 7 años, a más de 30 mujeres y le quitó la vida a otras 10. Una circunstancia que ya estaba poniendo muy nerviosa a toda una nación. Durante la ahora monumental investigación que llevaron a cabo los especialistas, estudiaron a más de 20,000 sospechosos y participaron cerca de 2 millones de policías, según datos proporcionados por las mismas autoridades. Las pruebas recabadas en las diversas escenas de los crímenes, aunque contenían rastros de semen, cabello o colillas de cigarros, no eran suficientes para señalar a un culpable. Hay que recordar que en aquella época la tecnología forense estaba muy limitada y no era para nada lo que es ahora en nuestros días. Sin muchas pistas que seguir y sin ningún retrato hablado, el tiempo pasó y lamentablemente no se pudo hacer mucho o no se pudo hacer nada, hasta que de forma milagrosa llegó la declaración de un conductor de autobús que proporcionó lo que sería el primer boceto del probable sospechoso, que te voy a estar dejando aquí. Ese día, 7 de septiembre, poco después de acontecer otro crimen, el chofer detalló a la policía haber visto cómo un joven de unos 20 años, delgado y con una estatura de 1,70, entró a su vehículo en el tramo horario en el que se suscitó el crimen de Ahn Ji-sun, una ama de casa de 54 años. Luego de que dio una descripción más precisa, es que se llevó a cabo el boceto que acabas de ver, que te presenté anteriormente o que quizás todavía estés viendo. Lo que se pensó que sería el paso correcto para la captura del delincuente, en realidad sirvió, pues, de muy poco. Lo más extraño es que incluso hubo un imitador de estos crímenes, Jung Song-yeo, que a sus 22 años confesó haber sido el autor del abuso y asesinato de la niña Park Chang-hee, que en el interrogatorio que se llevó a cabo, el joven explicó de forma bastante vaga cómo lo hizo, y aunque los indicios eran confusos en cuanto a su supuesta participación, fue puesto ante la justicia de todos modos. Sin embargo, lo que en realidad sucedió fue que este sujeto había desarrollado, digamos, como una obsesión por los afamados crímenes del monstruo de Hwasong, que decidió mentir para tener la atención de los medios de comunicación y ser reconocido. Aquel mes de agosto del año del 89, el año en que yo nací, Jun asumió la culpa de algo que no había hecho. Por parte de las autoridades, festejando la aprehensión de este presunto culpable, no pusieron en duda su testimonio y fue condenado a 20 años de prisión. Lo peor de esto fue no solo que había un inocente tras las rejas, sino que había todavía un abusador y un matón caminando entre la población y cuyo paradero ya no importaba para los oficiales. Ya un mes después de este aprisionamiento de John, Lee efectuó un robo con violencia por el que sería detenido y condenado a
1 año 6 meses de prisión. Pero tras un segundo juicio, el juez finalmente lo dejó en libertad condicional en abril del año del 90. Tenían con esto el criminal que tanto tiempo estuvieron buscando, pero jamás se dieron cuenta de esto. En este tiempo, Lee contrajo matrimonio e intentó rehacer su vida, pero pues obviamente no duró ni 1 año, pues para el año del 93 su mujer le había pedido el divorcio a causa de lo violento que llegaba a ser en la intimidad. Hasta que luego, algunos años de pasar desapercibido, el monstruo volvió a levantarse. El 13 de enero del año 94, cuando visitó la casa de su cuñada de 18 años, luego de intoxicarla, amordazarla y abusar de ella, obviamente todo esto con violencia, la estranguló con una media. Y para evitar sospechas, encendió el cuerpo en el garaje de una ferretería. Horas después, el suegro, buscando a su hija, llamó a Lee para que lo ayudara, pero al ver que no aparecía, concluyeron que había sido secuestrada. Ante la denuncia a la policía, 2 días pasaron para que su cuerpo fuera descubierto envuelto en una lona azul, con la cabeza metida en una bolsa de plástico y las manos con su propia prenda interior. De inmediato se inició la investigación, primero a los familiares de las víctimas, y lo curioso fue que Lee, al momento de la entrevista con los policías, preguntó de manera muy extraña y bastante boba lo siguiente: ¿cuántos años se cumple en prisión por abuso y asesinato? Esto definitivamente hizo saltar las alarmas de los agentes, ya que en ningún momento se dio a conocer la información de que la mujer había sido abusada. Ese día Lee pasó a ser el principal sospechoso, así que cuando los indicios fueron más fuertes, fue llevado de nuevo a que respondiera algunas preguntas, pero a pesar de negar ser el autor del crimen, unos años después fue sentenciado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 20 años. Como podrás darte cuenta, el arresto de Lee fue bastante anticlimático, y aunque en ese momento los crímenes del monstruo de Wasson cesaron, las investigaciones no lo hicieron. La policía todavía seguía recabando pruebas e información a lo largo de todos estos años. No fue sino hasta septiembre del año 2019, hace pues no mucho, gracias al avance tecnológico en las herramientas forenses y del ADN, que hicieron un descubrimiento bastante escalofriante. El ADN encontrado en la ropa de una de las víctimas del 89 coincidía con el perfil genético de Lee. La conclusión pues ya era más que clara, pero de igual manera necesitaban la confesión del condenado para cerrar la investigación. Al visitarlo en la prisión de Busan, lugar donde cumplía su sentencia, confesó ser el hombre a quien buscaban desde hacía décadas. Relató que mató aproximadamente 15 mujeres y abusó de entre alrededor de 30 durante los años del 86 y el 92. El principal problema es que los crímenes habían prescrito y no podía ser enjuiciado por ellos. Con todo esto, en el verano del 2020, las autoridades surcoreanas tuvieron que cerrar uno de los casos más perseguidos en la historia de la nación, en el que tuvieron que pasar 3 décadas para que el verdadero responsable diese la cara y fuera enfrentado a las autoridades. Para la ley, Lee solo había terminado con su cuñada, pero para las familias de las víctimas, él era el monstruo de Wasson. Y aunque ya era demasiado tiempo el que había pasado, por fin estaba entre las rejas. Pero si te gustó este misterio, recuerda que me puedes seguir en todas las redes sociales y puedes checar la merch en pepemisterio.com, y nos vemos en el siguiente misterio.